El comercio une al mundo en una sola transacción. Las importaciones y las exportaciones es el ingenio de los grandes empresarios. Bienvenidos al curso de Operativa al Comercio Exterior y Negociaciones Internacionales. Mi nombre es Verónica Villegas, ingeniera en Comercio Exterior y magíster en Innovación Educativa. En el primer tema trataremos la introducción al comercio exterior y Context 2020, en donde aprenderás definiciones y conceptos básicos y gravámenes a pagar en aduanas para ingresar al mundo empresarial. Negociación e Incoterms. Existen varios aspectos a considerar previo a realizar una importación, desde la forma correcta de realizar una negociación, en la cual podemos verificar una obligación y una responsabilidad que tiene tanto como comprador como vendedor, o sería en el caso de exportador e importador. Esto va atado de la mano para elegir un medio de transporte adecuado y la verificación de la posición arancelaria y las restricciones que éstas tengan. Los tipos de negociación. Tenemos tipos de negociaciones que son asertivo, persuasivo, estable, detallista, acomodativo, colaborativo y competitivo. Un tipo de negociación asertivo es aquel que realiza una negociación en primer lugar con el proveedor, y este tiene un estilo predominante en los cuales puede ser un tipo asertivo pasivo o asertivo agresivo, pues realmente contar con la asertividad total es un gran reto. Luego, en el caso de tener la tendencia a ser asertivo pasivo, trabajar en el autoconocimiento, la autoafirmación, el establecimiento de límites y las habilidades sociales para poder hacer reclamos y defenderse. Si la tendencia es a la agresividad, es necesario desarrollar el autocontrol para lograr no ceder en la impulsividad en las relaciones y no pensar más en las consecuencias a largo plazo. Un tipo de negociante persuasivo es aquel que educa al cliente más a fondo, es aquel que le da más opciones de beneficios de un producto. Asimismo, como por un ejemplo podemos dar que puede ser un negociante que realiza un aumento de sueldo, que pelea por un aumento de sueldo, por un tiempo adicional de vacaciones, etc. Un tipo de negociante estable es aquel que traza un plan, es aquel que tiene demasiado tiempo para verificar el tipo de negociación que va a realizar, ya que mediante esta realizará concesiones. Obviamente, este tendrá que leer bien detallado lo que no se dice en la negociación verbal. El tipo de negociación detallista es aquel que toma apuntes en las negociaciones, revisa minuciosamente todos los requerimientos para la presentación física de la oferta o de los servicios. El tipo de negociante acomodativo es aquel que tomará en el caso de que se incumplan las cláusulas del contrato. El tipo de negociante colaborativo es aquel que determina los plazos o puede llegar a un acuerdo en caso de incumplimiento para realizar los pagos correspondientes. Y un competitivo, un ejemplo práctico es las negociaciones de compra y venta. En los tipos de negociaciones que se realicen entre comprador y vendedor, hay que dejar muy claro las cláusulas tanto para los tiempos de entrega de una mercancía, asimismo como las formas de pago, ¿sí? Y si ésta se podrá realizar mediante carta de crédito a través de las entidades bancarias. Es muy importante que todo tipo de negociación por temas de valores ante aduana se deje estipulados en un contrato o asimismo en un acuerdo en donde exista respaldos para la presentación ante la aduana. Los Incoterms. Y los Incoterms están divididos en 4 grupos, los cuales son el grupo E, en el cual se tiene el término ex-work, el grupo F, que está compuesto por los términos de negociación FAS, FCA y FOB.
El grupo C es aquel que tiene dividido el CPT, CIP, CFR y CIP. Y el grupo D, que está compuesto por los términos de negociación DAP, DPU y DDP. Primero partamos, ¿qué es un Incoterm? Un Incoterm, de acuerdo a los estándares globalmente reconocidos por el ICC, son utilizados en todo el mundo en contratos internacionales y domésticos para la entrega de bienes. Las reglas han sido desarrolladas y mantenidas por expertos practicantes unidos por el ICC. Como primer Incoterm que vamos a exponer el día de hoy es el ex-work. El ex-work es, aquí la mercancía es entregada en las propias instalaciones del vendedor, es decir, en la fábrica, ¿sí? Esta no es entregada fuera de ella. Esto implica menores obligaciones, costos y riesgos para el vendedor. Se trata del único Incoterm en el que el vendedor no realiza el despacho de exportación. Por otro lado, hacer un Incoterm de menor nivel de servicio se trata también el menos competitivo para el vendedor. Ojo, para el vendedor, puesto que se pierden partes del proceso. Gracias a una buena logística pueden llevar un mayor ingreso. Aquí aconsejamos para empresas exportadoras con pocas experiencias internacional que realizan operaciones de grupaje de poco volumen. ¿Ya? En este Incoterm se recomienda para ese tipo de exportadores o cuando se trate de grandes cantidades es preferible optar por el FCA descrito en el siguiente grupo. Ahora vamos a exponer el grupo F. El grupo F. Tenemos el FAS. En este caso el FAS es el que el vendedor entrega la mercancía en un punto acordado en el puerto de origen. En este caso el vendedor se encarga del transporte de la mercancía hasta justo antes de que ésta suba al barco, pero asume la gestión y los costos de aduana de exportación. Se suele utilizar para cargas a granel o básicas, que no se embalan y pueden individualizarse. Se trata pues de un Incoterm que se utiliza únicamente para transporte marítimo, ¿sí? Para transporte marítimo. Cuando se utiliza el FAS, el comprador, al ser el responsable de la carga de la mercancía en el buque, debe conocer muy bien el funcionamiento del puerto de embarque, pues el vendedor debe entregar la mercancía al costado del buque o en el alcance de medios de manipulación de carga. Aquí, ojo, el comprador tiene la obligación de recoger la mercancía en el puerto designado y en un lugar acordado, siempre que el vendedor se lo haya notificado debidamente en el tiempo y forma, ¿sí? Eso es la operatividad del FAS. El FCA, aquí el vendedor vuelta es el que se encarga de entregar la mercancía en un punto acordado del país de origen o bien en las instalaciones propias del vendedor. Para ello es necesario que se especifique con claridad el lugar de entrega. Se puede utilizar en cualquier tipo de medio de transporte. Se trata por tanto de un Incoterm muy flexible. El vendedor aquí tiene que realizar trámites y asumir los costos del despacho de exportación. Por lo tanto, es responsable de obtener los documentos necesarios para ello. Ojo, aquí sin embargo, los despachos de importación los tramita el comprador. Las partes no tienen la obligación de contratar una póliza de seguro de transporte, pero se aconseja que el contrator contrate el mismo, es decir, contrate un seguro, al menos para cubrir el transporte internacional. Como siguiente Incoterm, vamos a verificar el FOB. Este tipo de Incoterm, el vendedor entrega la mercancía en el buque, es decir, ya sobre el medio de transporte, ¿sí? El comprador es el que se encarga de contratar el transporte principal. El comprador, ojo, ¿no? Él puede tomar la decisión si lo hace aéreo, marítimo, terrestre, ¿sí?
Es de los Incoterms más utilizados. Es preferible su uso cuando el transporte marítimo se realiza en régimen de carga general o cuando su carga es compleja y conlleva riesgos, como puede ser para la maquinaria, que es preferible que su carga se lleve a cabo el vendedor. El vendedor debe suministrar al comprador los documentos que justifican la entrega de la mercancía, además de obtener todos los documentos necesarios para realizar el despacho de exportación. Esto también tiene que incluir todo lo que sean certificados, licencias y autorizaciones. Poniendo el ejemplo de que nosotros vamos a exportar en términos FOB, pues tendremos que poner el contenedor o la mercancía en el buque, y en el caso de que requiera algún certificado de origen, en términos FOB, el vendedor es el que se hará responsable de entregar este tipo de certificado o alguna licencia ambiental, alguna licencia que sea por temas de agrocalidad, etcétera, ¿sí? Aquí no es necesario contratar una póliza de seguro, ¿ya? Esto obviamente quedará a potestad del comprador y del vendedor si llegan a un mutuo acuerdo. Con FOB se pueden utilizar tanto medios de transportes de pago simple como documentarios. Funciona muy bien con el documentario, puesto que el conocimiento de embarque, además de ser contrato de transporte, también sirve para transferir la posición de la mercancía. ¿Sí? Estos serían los temas relevantes al grupo F. Ahora vamos con el grupo C. Como primer Incoterm tenemos el CPT. Aquí el vendedor se hace cargo de los costos hasta que la mercancía llega al punto convenido en el país de destino, ¿ya? Sin embargo, el riesgo es transferido al comprador desde que la mercancía se la entrega al transportista en el país de origen. Este término se puede utilizar en cualquier tipo de transporte, es decir, este Incoterm es de uso multimodal. En el caso de que existan varios transportistas sucesivos, el riesgo en el transporte se transmite cuando la mercancía se entrega al primer transportista de la cadena. A diferencia del SIP, que está más abajito, el vendedor no tiene la obligación de contratar un seguro de transporte que cubra la mercancía desde el lugar de origen hasta el lugar de destino, es decir, desde el puerto de zarpe o puerto de salida hasta el puerto de llegada. Aquí el vendedor cumple con la obligación de entregar la mercancía a disposición del transportista que él mismo ha contratado en el lugar que ha elegido. El riesgo en el transporte de la mercancía se transmite una vez que éste se ha entregado al transportista contratado para trasladarla al destino designado. De haber múltiples transportistas, el riesgo se transfiere en la entrega al primero de ellos. Continuando con el grupo C, vamos a verificar el SIP. El SIP, en este el vendedor realiza la entrega de la mercancía en su propio país, es decir, en el país de origen, cuando la pone a disposición del transportista que él mismo ha contratado. Si bien debe pagar además los costos de transporte internacional, deberá también hacerse cargo o deberá asumir los riesgos que produzcan una vez que la mercancía ha sido entregada al transportista del vendedor. Bajo el término SIP, el vendedor debe contratar un seguro contra el riesgo que soporta el comprador por la pérdida o daño de la mercancía durante el transporte internacional. El vendedor tiene que realizar los trámites y asumir los costes del despacho de aduanas de exportación, no siendo así el costo de despacho de importación, ya que este corresponde al comprador. Como siguiente Incoterm tenemos el CFR. El CFR es aquel que el vendedor se hace cargo de todos los costos hasta
que la mercancía llegue al puerto de destino. El CFR es algo parecido al manejo del CPT. La diferencia es que el CPT y el CIF son Incoterms multimodales, es decir, que se puede utilizar en cualquier medio de transporte, aéreo, marítimo, terrestre, mientras que el CFR y el CIF solo se pueden utilizar en el medio de transporte marítimo, ¿sí? En este caso, el vendedor asume los costos de transporte al puerto de destino, los gastos de terminal en el puerto de embarque y el despacho de exportación son por cuenta del vendedor. En general, no es óptimo para granel y solo se recomienda para transporte marítimo, como ya lo habíamos manifestado. La única diferencia respecto al CIF, que es el último Incoterm del grupo C que vamos a verificar, es que el vendedor no tiene la obligación de contratar un seguro de transporte. Y como último Incoterm de los que detalla el grupo C es el CIF. Como en el CFR, el vendedor se hace cargo de todos los costos hasta que la mercancía llega al puerto de destino. Y la responsabilidad pasa a ser del comprador una vez que la mercancía se carga en el buque. Los gastos del terminal en el puerto de embarque y en el de despacho de exportación son por cuenta del vendedor. El vendedor estará obligado a contratar un seguro de transporte, a diferencia del CFR. En el CFR no tiene obligación de contratar un seguro. Aquí en el CIF sí. El CIF solo se utiliza para transporte marítimo y generalmente para carga general o convencional, tanto para productos de consumo de valor medio como para productos industriales de valor elevado. Si la mercancía viaja en contenedores, se aconseja utilizar CIF. El CIF ha sido históricamente el Incoterm más utilizado, ya que además de situar la mercancía en el país del comprador, el valor CIF es el que se utiliza en la mayoría de las aduanas para aplicar los aranceles e impuestos de importación. Con la antigua ley, antes de la entrada en vigencia del COFCI, existía la LOA y el valor en aduana todo se lo conocía como valor CIF, es decir, la suma de FOB, flete y seguro, ese era el valor de aduana. Pero recuerden que el CIF es un término de negociación, más no es considerado como una base imponible para el cálculo de tributos. Con la actual ley, ya con el COFCI y su reglamento, ya tienen definido los cálculos de base imponible, valga la redundancia, para el cálculo de los tributos, ¿sí? Como siguiente grupo tenemos el D, en el cual tenemos como primer integrante del grupo D al DAP. El DAP es aquel que el vendedor entrega las mercancías sin descargas en el lugar de destino acordado al país del comprador. La transmisión de riesgos en el transporte se produce en el mismo lugar en el que se entrega la mercancía. Este lugar de entrega puede ser las propias instalaciones del comprador o bien una localización en el interior del país de destino. Este más o menos es como el FAS, ¿ya? Hagámosles aquí la conversión y es más, démosles la vuelta, ahora es como un FAS, ¿sí? En el caso de elegir la opción de entrega en el terminal de transportes, se debe usar un tipo DPU. Se trata de un Incoterm muy útil para las ventas entre países de una misma zona económica, en las que se quiere entregar las mercancías en las instalaciones del comprador y no hay que realizar despacho de importación. Como siguiente Incoterm tenemos al DPU. El DPU, en este caso, el vendedor entrega y descarga la mercancía en el lugar requerido por el comprador en el país de destino. El vendedor se hace cargo del despacho de importación. Este Incoterm entró en vigencia con la reforma en el 2020. Este sustituyó al DAT, ¿ya? DAT.
el vendedor tiene que realizar los trámites y asumir los costos del despacho de aduanas de exportación. No así el despacho de importación que corresponde al comprador. Es factible para cualquier tipo de transporte, es decir, este también es un multimodal, se puede utilizar en aéreo, marítimo o terrestre, y especialmente efectivo para el transporte multimodal. Y como último grupo de Incoterms tenemos al DDP. Este es el que el vendedor entrega las mercancías sin descargar del medio de transporte utilizado en las instalaciones del comprador o en algún punto interior del país. La transmisión de riesgos en el transporte se produce en el mismo lugar en que se entrega la mercancía. Este Incoterm es el que representa la mayor obligación para el vendedor, ya que asume todos los costos y riesgos de la operación, incluyendo los trámites de importación hasta entregar la mercancía en un lugar acordado. Este Incoterm es conocido como los famosos bodega-bodega, es decir, desde la bodega de origen hasta la bodega de destino. Hasta ahí que tendrá que asumir todos los costos que involucran la cadena logística para el vendedor. La única diferencia que tienen entre el DDP con el DAP es que en el DDP todos los costos de impuestos de despachos de importación son por cuentas del vendedor, mientras que cuando es el DDP no lo asume estos costos. ¿Sí? En este segundo tema hablaremos de los regímenes aduaneros, en donde aprenderás los pasos legales necesarios a cumplir tanto para las exportaciones y para las importaciones en la comercialización internacional de bienes. Como siguiente punto, como siguiente pregunta en el temario, ¿cómo elegir el medio de transporte adecuado? Podemos verificar la lámina que tenemos tanto para aéreo, marítimo, terrestre, ferroviario, donde se lo utilice, y multimodal. ¿Sí? ¿Cómo seleccionamos un medio de transporte adecuado? Lo que todas las industrias, todos los importadores, exportadores buscan es utilizar la manera de transportar su mercancía hacia los clientes finales. Sin embargo, es necesario primero comprender la importancia de seleccionar adecuadamente el medio de transporte, ya que para esto tendremos que verificar primero los aspectos claves, características y condiciones de entrega de los productos. Para ello, nosotros hemos realizado o verificado los aspectos claves para poder elegir un medio de transporte adecuado, y que son el tiempo de entrega y rapidez, ya que ellos consideramos la rapidez que se quiere transportar la mercancía a su destino. Es importante comprender que de prioridad a este aspecto pueden aumentar factores como el coste, habiendo precios adicionales dependiendo de la urgencia o inmediatez con la que se realice la entrega, ya sea por la alta demanda, exigencia de clientes o por evitar penalizaciones de retraso. Otro aspecto clave para la selección de un medio de transporte es las características de las mercancías. Es fundamental analizar las características y condiciones que requiere la mercancía antes de seleccionar el medio de transporte, ya que este puede ser por volumen, tamaño, peso, fuerza o naturaleza o materiales, ya que son aspectos posiblemente que determinen el medio de transporte. Si yo tengo una carga que tiene demasiado volumen, pues no puedo escoger un transporte aéreo. Tendría que obligatoriamente, si es que tengo la conectividad de transporte terrestre, lo puedo hacer de esa manera, o lo puedo hacer por transporte marítimo. También hay que considerar las variantes que pueden ser de cargas perecederas, frágiles, peligrosas o de alto valor de productos que requieren una temperatura o nivel humedad específica. Si yo tengo una mercancía de producto que tiene una cadena de frío, pues y que tiene un tiempo determinado en la que tiene que cumplir esta cadena, ahí sí tendré que escoger obligatoriamente un embarque aéreo por tiempo, ¿sí? Otro de los aspectos claves es el costo y el precio, ¿no?
Este elemento suele ser el factor que determina la toma de decisiones, ya que repercute directamente en la rentabilidad y operaciones de empresa. El precio o costos dependerán del tipo y cantidad de la mercancía que se requiere transportar. Sin embargo, sea cual sea el medio de transporte seleccionado, deben analizarse y completarse los costos fijos, ¿sí? Otro de los aspectos claves es la capacidad para elegir el transporte y que el producto llegue en su estado óptimo al destino. No solo se debe tener en cuenta la rapidez, eficiencia, sino también la capacidad de carga de cada vehículo, la cantidad de mercancía que puede trasladar. Al administrar el empaque y la paletización de la mercancía adecuadamente, puede lograrse la reducción de costos y recursos y, consecuencia, optimizar la cadena de suministros. Otro de los aspectos es la seguridad y riesgos. Aunque hoy en día la mayoría de los medios de transporte cuentan con medidas para proteger la mercancía, es necesario analizar las prioridades de la empresa y el producto para elegir el transporte que ofrezca mayor seguridad y menos riesgos imprevistos. Y como último aspecto clave para la selección de un medio de transporte es la ubicación y la distancia. Aun pareciendo un aspecto evidente, es necesario mencionar la distancia a recorrer como factor fundamental para seleccionar el mejor medio de transporte. La ubicación de origen y destino de la mercancía no debe pasarse por alto, considerando durante el traslado aspectos temporales o condiciones climáticas que pueden presentarse como riesgos. Para terminar esta lámina, quisiera considerar los siguientes temas para el transporte por carretera, transporte multimodal, también para el transporte marítimo y transporte aéreo. Para el transporte de carretera incluye todo lo que sea camiones, trailers con remotos, entre otros. Generalmente es el medio más versátil a ofrecer diferentes tipos de remolque, contenedores en función de las características de las mercancías. Aún así, deben considerarse las restricciones de peso, tamaño y condiciones climáticas. Es más conveniente para corta y mediana distancia por su rapidez y facilidad de carga y descarga. Adicional que es el medio más rentable y económico en cuanto a los costos fijos al no necesitar una gran inversión de equipo o infraestructura. Sin embargo, los costos variables son altos al tomar cuenta el combustible, mantenimiento de los vehículos, entre otros. En cuanto a la capacidad, no es uno de los más utilizados y comparándole con otros medios de transporte, proporciona menor seguridad. Para el transporte marítimo, junto con el ferrocarril, el transporte marítimo es el más funcional para mercancías de gran volumen y peso, siendo el medio con mayor capacidad de carga a transportar de 20.000 contenedores aproximados en un solo buque. Es recomendable para productos agrícolas, líquidos a granel, minerales, metales y elementos de gran tamaño. Para transportar mercancía entre contenedores es el medio más económico, aunque es el más tardado, comparándole con el transporte aéreo. Los costos variables son bajos comparando con los fijos por la alta inversión de buques, tarifas de puerto, equipo y personal que requiere. Cabe mencionar que el transporte marítimo es la alternativa más ecológica y sustentable para el movimiento de las mercancías. Y como último vamos a verificar el transporte aéreo. El transporte aéreo es el más eficaz en cuanto a rapidez para recorridos de media y larga distancia. Es recomendado especialmente para mercancías perecederas, ya como algunos alimentos o medicamentos que requieren un transporte rápido. Y es comúnmente utilizado para la industria automotriz y tecnología. La carga y descarga es menos complicada que en otros medios, por lo que disminuye la manipulación o manejo de las mercancías. No es el medio de transporte con más capacidad,
y en ocasiones el avión no permite cargas muy pesadas o voluminosas. Si estoy trayendo una mercancía, por darles un ejemplo, en un transporte de pasajeros, no podré traer como lo traigo en un carguero, ¿ya? Y si traigo en un carguero una mercancía de gran volumen, tendré que esperar, asimismo, para los costos de transporte que serían demasiado altos, tendría que esperar el tiempo prudente para que me den el espacio para ese tipo de mercancía, ¿sí? Y tiene una mayor seguridad también ante daños o robos. En este tercer tema aprenderás las negociaciones internacionales. Aquí usted podrá conocer el proceso para generar las transacciones comerciales. Como siguiente título tenemos las circunstancias de la negociación y emisión de la factura comercial. Es importante que la negociación con el proveedor en el exterior se enmarque dentro de las regularizaciones de valoración aduanera aplicables en el Ecuador. Las normas de valoración aduanera establecen ciertos lineamientos respecto a las diferentes transacciones o negociaciones comerciales, así como las condiciones y otros aspectos relacionados con la importación, para efectos de determinar el valor en aduana de las mercancías. Esto, si se hace de una manera correcta, constituye la declaración de la base imponible y el cálculo de tributos de importación de una manera eficaz, de una manera rápida y, siendo redundantes, correcta. Para ello debemos considerar lo siguiente: formas de pago, ¿sí? Las formas de pago de una negociación deben estar registradas en los documentos que avalen la negociación, como las facturas pro forma, cotizaciones, listas de precios, contratos de compra y venta y en la factura comercial, indicando las diferentes circunstancias con las que se efectúe el pago. Uno de los aspectos primordiales para revisar que la factura comercial que respalda la negociación o compra y venta cumpla con algunos requisitos establecidos por las normas de valor. ¿Cuáles son estos requisitos para que la factura tenga validez ante la aduana y de acuerdo a lo establecido en la normativa vigente, tanto para normativa nacional como para normativa supranacional? Y estas son: de acuerdo al artículo 9 de la resolución 1684, los requisitos mínimos que debe contener una factura para la desaduanización de una mercancía es que refleje el precio realmente pagado o por pagar por el comprador al vendedor por las mercancías importadas, independientemente de que la forma de pago sea directa o indirecta. Ser un documento original y definitivo. En tal sentido, no se acepta una factura pro forma. Para la nacionalización, esto está regulado en el reglamento del COFSI, así como también en el artículo 9 de la resolución 1684. No se aceptan facturas pro forma. Tiene que ser un documento definitivo. Otro de los requisitos mínimos es ser expedida por el vendedor de las mercancías. No tiene que tener borrones, enmendaduras o adulteraciones. Tiene que también tener número y fecha de expedición, lugar de expedición de la factura, nombre y dirección del vendedor, nombre y dirección del comprador, descripción de la mercancía, cantidad, precio unitario y total, moneda con la cual se realizó la transacción comercial y asimismo con el lugar y las condiciones de entrega según los términos internacionales de comercio, Incoterms, ¿sí? Y otros establecidos de acuerdo a la legislación de cada país. Considerar que la factura comercial puede tomar una forma de un mensaje electrónico, en cuyo caso deberá cumplir los requisitos antes señalados. No quiere decir que el hecho de que no presente una factura comercial física o original, digámoslo de esa manera, puede ser una factura electrónica, pero esta factura electrónica deberá cumplir con los requisitos antes señalados.
Cuando las facturas comerciales se presenten en un idioma diferente al español, el SENAE podrá exigir al importador que adjunte la traducción correspondiente. Las facturas emitidas que registren en el contenido para efectos aduaneros o las emitidas para los casos en los cuales no se realice ninguna compraventa no se tendrán en cuenta para el valor en aduana y simplemente seguirán con el siguiente método de valoración, ¿sí? El cumplimiento de los requisitos señalados en los párrafos anteriores del presente artículo no limita a la facultad aduanera efectuar controles aduaneros que correspondan de conformidad con lo dispuesto en el artículo 53 del reglamento ALCOPSI y la resolución 1684 de la Comunidad Andina de Naciones, publicada en el año 2014.